para dar paso a sus experiencias del cuerpo social, colectivo, potenciado, ligarlo con las preguntas de nuestra primera sesión sobre el deseo. ¿No? En todo esto, ¿dónde quedó el deseo? Sí, claro. No nos olvidemos. Ahí está. ¿En dónde está? Bueno, vimos todo este recorrido que hicimos, ¿no? Para preguntarnos, junto con Hegel, junto con Nietzsche, con Deleuze, con Foucault, ¿qué es eso del deseo? ¿Dónde está? ¿Cómo se procesa? ¿Se administra? ¿Se experimenta? Y bueno, después de cada una de estas posiciones, desde Hegel viéndolo como algo, una falta, una ausencia que nosotros tenemos que llenar a través de este proceso dialéctico con lo exterior o con la otredad, y después con Nietzsche que dice, no, espérate, Hegel, nada de negativo, ¿no? Nada, sino que hay una afirmación que es el conatus essendi, que se manifiesta como otra afirmación con el mundo y que de ahí viene la potencia. Y en eso está de acuerdo Deleuze. Y luego Foucault dice, pues no, espérense, que nuestro deseo no es algo que esté ahí, ¿no?, fuera del tiempo histórico, sino que el deseo está configurado por la ley, ¿no?, por toda esta jurisdicción que te dicta cómo es que tú debes de experimentar el deseo, cómo debes de experimentar la sexualidad, la división de géneros, todo esto. Y bueno, llegamos a Judith Butler con todo lo que hemos visto y dices, bueno, ¿en dónde queda el deseo para todo esto? Bueno, podemos pensar como una conclusión, por lo menos de este curso, que el deseo, y eso se dijo en la primera sesión, es un deseo colectivo, es un deseo que tiene que ver con el otro, nunca con uno mismo. Y es ahí donde se vuelve más interesante pensar el deseo, porque precisamente no podemos nosotros quedarnos como en esta perspectiva de qué es lo que, como en este soliloquio, qué es lo que yo siento, cuáles son, digamos, mis auténticas pasiones, ¿no? ¿Qué hay eso primigenio en mí, original, único, exclusivo, que solamente yo siento me pertenece? Ahí nos podríamos perder, todo el tiempo estar pensando en eso, cuando en realidad es el otro, en esta relación con lo externo, la otredad. Y cuando estoy hablando de lo otro, puede ser las múltiples manifestaciones de lo externo, que incluye personas, pero incluye todos los seres vivos, ¿no? Incluye la naturaleza en general, y también lo que no es natural, lo que es artificial, es decir, aquello que consideramos que no somos nosotros. Y lo sobrenatural. Y incluso lo sobrenatural, es decir, todo aquello que consideramos que es algo que es diferente, ahí va. Y entonces, ¿por qué es tan interesante esto? Porque ¿qué es lo que acabamos de ver con Butler? Nos dice que cuando consideramos el deseo como un deseo colectivo, es un poder que se obtiene cuando uno se pierde a sí mismo. Es decir, hay una condición en esto: uno se tiene que perder a sí mismo, es decir, tiene que perder la noción de que existe un deseo en mí que es original, que es prehistórico, para poder estar en este deseo con lo otro.
Entonces, en ese deseo con lo otro es cuando surge la risa, surge el llanto, surge la sexualidad, surge la pasión. Primordialmente, porque ustedes también queda aquí. ¿Y en dónde queda? También con el otro puede surgir el odio, puede surgir el resentimiento, la venganza. ¿En dónde están estas pasiones tristes de las que hablaba Spinoza? ¿En dónde quedan en todo esto? Van a quedar como derivaciones, mas no como los afectos inmediatos, como dice el propio Spinoza. Es decir, no podríamos nosotros pensar que el odio, que el resentimiento, todos estos, digamos, retorcimientos, para darle una palabra, ¿no?, son primeros, sino que vamos a ver, como decía Einstein, la oscuridad no es por sí misma. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. La ausencia de luz. Entonces, es decir, vienen, es decir, todo aquello que no es vital, que no está de la parte constructiva, viene porque hay una fisura ahí, de esto primordial. El odio, la destrucción, viene porque no hay amor. Y ahí en esta primera sesión, si se acuerdan, leímos un pasaje en donde decía que la potencia del deseo, este deseo potente, consciente, se experimenta cada vez más cuando uno es más amado, más apreciado, más reconocido. Por eso es que uno no puede darse a sí mismo solamente, es decir, que solamente abrevar de esa fuente de uno mismo para decir, sí, mira, yo soy realmente alguien amable, alguien que debe ser reconocido. Pues, no nos es suficiente. Necesito el oído, la palabra, la mirada del otro. Necesito que el otro me mire, me escuche, como acabamos de ver con este mensaje que le envió una persona sorda a otros. ¿Cómo se escucha mi voz? O sea, ¿cómo hago para que mi voz se escuche? Yo que no puedo escuchar, porque soy sordo. Entonces entramos al área de los que son o somos invisibles y los que somos visibles en este cuerpo colectivo. Y luego algo muy interesante que trajo Mara. ¿En dónde entraría aquí una dimensión, digamos, metafísica o mística? Mística en el sentido, sí, en este sentido, como lo pensaba Levinas, que es el nombre, digamos, teórico, académico, es lo metafísico. Precisamente para pensar esta dimensión, es que sí podemos reconocer esto en Judith Butler, cuando apela tanto a Levinas. Esto es, la relación con el otro no solo es física, sino cuando nosotros apelamos a esta serie de emociones, como ella lo hace, esta serie de como manifestaciones y nociones que son tan elusivas porque no las... A ver, ¿en dónde encuentras la responsabilidad? ¿En dónde encuentras nociones así como la deuda? La deuda pretemporal. Entonces ahí ya estamos en esta trascendencia.
y nos ubicamos como un cuerpo colectivo que se mueve en distintas dimensiones. Y creo que el conjunto de la obra de Butler es así, se mueve en distintas dimensiones, no se queda solo en una dimensión ni física, ni tampoco trascendental, ¿sí? Como si lo hace Levinas. Es decir, ella va a estar como estos DJs ahora, ¿no? Tiene distintas pistas, se mueve acá, ¿no? Y eso es lo más interesante de ella, que se va a mover en todas estas disciplinas, desde la filosofía, la lingüística, el psicoanálisis, la filosofía continental. Es decir, vamos a ver un conjunto de multiniveles, dimensiones varias, como hemos visto aquí, y que es muy interesante entonces el darnos cuenta que no se le puede etiquetar de ningún modo. Eso lo dijimos desde el primer curso, porque ella tiene esta capacidad de ser todoterreno. Sí, es una todoterreno. Y también es bien interesante cómo ella, en esta lectura que hicimos, la última, de los cuerpos aliados y lucha política, donde pone énfasis en que muchas veces hay algunos estados como el de Israel, en el que presumiblemente es un paraíso en donde se respetan los derechos de todas las personas LGBT, pero que son utilizados como una pantalla que cubre, digamos, todo este horror, destrucción que se lleva a cabo en Palestina. Y entonces a lo que ella va, y de una manera muy fuerte lo dice, en esta lectura que hicimos, es que se tendría que pensar que estos colectivos no pueden ser de alguna manera cómplices de esta pantalla, porque entonces, como a mí me reconocen, pues mira, ya no digo que hay una destrucción cotidiana de todo un país, de toda una población. Entonces, los cuerpos aliados, los cuerpos que se manifiestan en las calles, tienen que tener este carácter de ver por aquellos que no están siendo tomados en cuenta. Esto es, si como minoría a mí me están tomando en cuenta, pues qué bien, y hay un avance, y no hay que menospreciar ese avance, es importante, pero tampoco podemos perdernos y quedarnos en eso, como dijimos la vez anterior, porque tenemos que ver entonces aquellos cuerpos que son martirizados, que son torturados, que son desaparecidos y que no estamos tomando en cuenta en nuestra lucha. Es decir, es bien importante resaltar este carácter de Butler cuando dice: nosotros no nos podemos perder en nuestras luchas identitarias. Porque sí, son muy legítimas, son muy válidas, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que abrirnos a todo el colectivo y ver cuáles son las luchas que están ahí también para nosotros. O sea, es decir, no solamente tenemos que estar en las luchas feministas o defensa de las mujeres, sí lo tenemos que estar, pero no solamente. No solamente en las luchas de la defensa de las minorías sexuales, sí, tenemos que estar ahí, pero no solamente. Es decir, hay todo un abanico, la lucha por la defensa del medio ambiente, entre muchas otras. Eso es lo que ella nos está diciendo en esta lectura,
que tenemos que abrirnos a esa asamblea. Que cada uno de nosotros, lo dice de una manera muy bella, somos una asamblea. Como le llamaba Deleuze. O somos multitudes. ¿En qué sentido somos multitudes? Porque cada uno de nosotros no puede llamarse yo exclusivamente. Porque traemos, así como nuestro código genético, ¿sí?, traemos toda la historia de la humanidad. De modo tal que aquí nadie podría decir, fíjate que yo no soy africano. Y a mí no me importa lo que sucede en África. Ni que la población allá esté enferma de todas las cosas que aquí nos hemos liberado, pero que allá las están padeciendo todavía porque no hay suficientes vacunas, ni asistencia médica. Porque ¿qué creen? Nosotros también somos africanos. Claro, claro. Entonces, cuando empezamos a pensar en eso, en que, espérame, sí soy africano. Y eso me compete directamente. Y así, con cada población que ustedes me digan. De ahí que entonces, eso mismo ya también marca una idea de trascendencia. Trascendemos nuestra, digamos, este cuerpo individual que puedo identificar que tiene un nombre, y digo, sí, en términos funcionales, para tener un pasaporte, para tener un acta de nacimiento, eso es muy operativo. Pero es completamente disfuncional para relacionarme con los otros. Porque cualquier identidad que yo quiera asumir va a ser el resultado de todo un proceso que me trasciende, ancestral. Es decir, si puedo ser maestra o profesora, es porque hay todo un proceso larguísimo andado de lo que significa la enseñanza. Digamos, si quiero identificarme con la imagen docente, por poner un ejemplo. Y así cualquiera. No soy yo. Es la trascendencia que me posibilita tener esa identidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sin embargo, eso nos podría traer la trampa de que entonces yo no soy responsable de mis actos, ¿no? Y soy una hija de la fregada. Y yo creo que sí hay una responsabilidad en cómo fui deconstruyendo todos esos códigos, toda esa información, toda esa cultura, y asumo cierta responsabilidad de cómo me relaciono con los otros, ¿no? Porque si no, bueno, pues yo pobrecita, yo realmente fue como he vivido y entonces no puedo asumir también el compromiso de lo que hago, de lo que pienso y de lo que siento. Sí. Con lo que has dicho es bien interesante, porque ahí podríamos nosotros aludir a lo que decía Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Sí. Es decir, cuando en este juicio se dice, es que yo solamente respondía órdenes. Ekman, ¿cómo se llamaba él? Eichmann. Sí, porque tenía duda cómo se pronunciaba, pero yo sabía que Úrsula yo solamente obedecía órdenes, ¿no? O sea, no puedo asumir esa responsabilidad. Yo estoy colocado, así, como en el proceso de Kafka.
Estoy colocado en una posición tal que a mí solamente me toca el papelito D. Lo que pase antes, lo que pase después, a mí no me importa, yo tengo que cumplir este papelito D. Esto es, ignoro realmente lo que pasó antes, lo que originó, de hecho, este proceso, pero yo estoy en medio y tampoco sé el resultado. O pretendo ignorar. ¿Qué es la parte, digamos, que se vuelve complicada en esta aceptación de la responsabilidad, de lo que sí me toca y de lo que no me toca? Y que incluso nosotros lo podemos pensar, si lo pasamos al terreno contemporáneo, en, digamos, todas estas matanzas que realizan los más jóvenes, digamos, en los ejércitos, sobre todo en África, que reclutan a niños. ¿O aquí? A niños. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Sí. ¿Qué podemos pensar ahí? ¿Ellos pueden asumir la carga de la responsabilidad? Si son chiquitos. ¿Los niños? ¿Quién asume esa responsabilidad? O sea, si ellos no pueden, y ellos llevan a cabo las matanzas, ¿quién asume la responsabilidad? El que les dé la orden, ¿no? ¿Quién? El que le dé la orden, por eso Taylor se fue al tribunal en La Haya, porque él reclutó y pues ordenó a todos estos chavos de 8 o 9 años de matar a sus papás, ¿no? Por eso, perdón, el proceso justamente era una justicia del cuerpo colectivo, o sea, por eso los tribunales fueron, o sea, atravesaban la frontera, porque eran unos contra otros de o sea, más allá de quién ordenaba, o sea, necesitaba haber un restablecimiento del equilibrio a nivel del cuerpo colectivo, no nada más de quién era enviado a cárcel o a justicia, y como proceso. No, y ahí viene la justicia reconstructiva, porque estos chavos después de 15 años ya aislados fueron expulsados del país donde los ordenaron, ya el que ordenaba en la cárcel o muerto, ¿no? Entonces obviamente había que reconstruir su comunidad mediante juicios reconstructivos, en la cual lo primero que era importante, y eso no hemos hablado, es el perdón. O sea, alguien frente a estas agresiones que estos chavos, niños, cometieron sin tener conciencia, obviamente tenían que pedir para poder reintegrarse el perdón. O sea, primero la aceptación y después el perdón. Sí. Entonces, lo que podemos ver también acá es que la responsabilidad, el perdón, no son individuales, son un proceso colectivo de unión. Y eso entonces ya nos da una mejor idea de que no hay fuera de este colectivo, de estas relaciones de interdependencia, que también lo utiliza, yo digo, esta interdependencia, en donde somos responsables. Sí, podríamos pensar que hay pesos de responsabilidad. Pero como esto se vuelve un terreno completamente de arenas movedizas, entonces ¿a quién se le ha dejado esta, digamos, que sancione la responsabilidad? Pero también socialmente se construyeron los tribunales para definir a quién le toca el mayor peso, por sus características, porque es un adulto, ¿sí? Porque él fue el que dio la orden. Pero de nuevo volvemos a lo colectivo. Sí.
Es que sí, justo yo me quería regresar que, bueno, para mí era esta la palabra, ¿no? La interdependencia. Bueno, a lo mejor me quiero salir un poco, porque también aborda esto de con otras especies o con otras entidades, ¿no? Y pensaba en este programa, una serie que sale de Netflix, de las personas que están en la estación satelital y lo que han observado. Por ejemplo, ahorita está un poco mencionándose esta tormenta de polvo que viene del Sahara. Sin embargo, siempre ha existido. Y lo que se han dado cuenta en esta observación, ¿no?, es que esto que siempre ha existido ayuda a que en las Amazonas se logren procesos de polinización, por ejemplo. Ya hasta hoy lo vemos porque vemos que estas tormentas... Entonces, bueno, a mí me eriza la piel de la emoción pensar cómo esta interdependencia ha sido ignorantemente olvidada o no vista, ¿no? Y que al mismo tiempo es irracional la incapacidad que hoy tenemos de entenderla, ¿no? Más allá del egoísmo que tenemos de solo vernos como seres humanos y en la profunda incapacidad de entender que estas relaciones son más allá, ¿no?, en estas entidades. En este sentido también quiero pensar que un poco cuando preguntabas, maestra, sobre cómo hacer escuchar nuestra voz, ¿no?, que era un poco lo que desde el principio analizamos. Yo no sé si pensaba yo a lo mejor necesariamente en la voz como sonido, sino en el mensaje, y que el sonido como una vía para que el mensaje llegue, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando del deseo y cómo se llega el mensaje, y las formas en las que el mensaje llega y la interdependencia, pues no solamente tenemos un camino, ni nada más tenemos una vía, ¿no? Y estas formas plurales a las que nos hemos alejado, o de las que nos hemos alejado de las relaciones de interdependencia, trascienden el sonido y la individualidad como elementos únicos y necesarios para entendernos en un colectivo y en el propio funcionamiento de ese colectivo. Creo que, bueno, me remito, creo que la palabra interdependencia nos amplía la posibilidad de comprensión, ¿no?, de por qué es importante que no sea individual el proceso y de la diversidad, ¿no?, de procesos comunicativos. Sí. Ya se va. Bien, a mí me gustaría pensar también que esto que estamos hablando, si lo ligamos ya con el deseo, tendremos claro por dónde podríamos nosotros hacer más potente nuestro deseo colectivo. Yo creo que esa es las buenas noticias de todo esto. Porque eso que hemos vivido de una manera accidentada y solamente tratando de sobrevivir cuando nos llega el agua al cuello, ¿no? Porque así vivimos. Sí. En una emergencia continua. Es decir, nos suceden las cosas. O sea, en el sentido de esto, y ahí es donde digamos que casi nuestra esta, digamos, reflexividad entra en paréntesis. A la mayoría de la población le sucede que, bueno, tienen hijos. Hay casi nula planeación. ¿Sí? O sea, le sucede precisamente por todo este proceso colectivo. ¿Sí? Nos sucede que somos presionados para estudiar o para ser determinada cosa. Nos acontece. Es decir, estamos en esta etimología griega que se llama en un patos. Patos quiere decir en una pasión, en un suceso que no podemos evitar. Patos es padecimiento, lo padecemos. Entonces, ¿cómo primero darnos cuenta de esto? Ahora ponemos a funcionar este espíritu reflexivo y lo pensamos. Y podemos hacer entonces de nuestra vida, ¿no?, ¿cómo
hemos sido objetos de sucesos, de padecimientos, y en donde nuestra agencia ha sido de emergencia. Es decir, ya para cuando tenemos el agua aquí, ¿no?, en el cuello y nos estamos ahogando, ya pedimos ayuda y mira, me está pasando esto. Pero antes de eso, yo creí que yo podía resolver. Yo creí que yo estaba decidiendo. Eso que a todos nos sucede, porque siempre tenemos este operativo reflexivo en pausa. Yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora lo podemos poner en la máxima operatividad. ¿Y qué sucede entonces cuando lo empezamos a usar? Yo creo que podemos, como decía Deleuze y Nietzsche, tener esta potencia y esta vitalidad para hacer encuentros completamente conscientes. O sea, es decir, que este deseo que yo tengo lo pueda reconocer en mí y logre una empatía, de la que hablaba Baudelaire, una empatía con ese entorno, con lo exterior. Es decir, esta conciencia deseante, que mi deseo sea conciencia, y sea conciencia vital, constructiva, fuerte, y que tenga estos elementos de potencia para enfrentarse incluso a quien quiera diezmarla. Y una de las formas es la risa, es la alegría, es la parodia, es el hacernos más fuerte a través de decir: esta es mi manifestación, esto es lo que yo necesito para reconocerme en el mundo. Y entonces, cuando entra en el componente de la conciencia, de la reflexividad al deseo, y lo más importante, puedo compartirlo con el otro, puedo, como decía Deleuze, organizar encuentros, hacer proyectos, deslizarme en el mundo, encontrar estos afluentes de donde yo pueda encauzarme. Ahí es donde podemos transitar, digamos, en este conatus essendi, en nuestro deseo. Transitar versus padecer. Exacto. Y podemos defenderlo, pero con vitalidad, con esta convicción y afirmación de que eso es lo que nos va a traer más vida. O sea, que la vida busca la vida, como decía Spinoza. El deseo busca el deseo. Entonces, se crea más deseo. Y creo que estamos como humanidad, y eso lo dijimos desde la primera sesión, ya suficientemente madura. Hemos padecido mucho como humanidad. Y sí, tenemos encima el cambio climático, ¿sí? Pero si somos capaces, con esta madurez, de poder nosotros reconfigurar de manera colectiva nuestro deseo, podemos empezar a vivir realmente de un modo que hasta ahora no lo hemos conocido. El amor, el deseo, el estar con el otro, de múltiples formas y niveles, como lo es la Judith Butler. Podemos estar todoterreno, ser todoterreno. No tenemos por qué ponernos ninguna etiqueta. Yo creo que ella también llama mucho la atención eso. No nos encarcelemos en que yo soy algo. Porque podemos serlo, pero no como estas ideas ahora de la alegría así desenfrenada, no, sino que podemos serlo, estos multiniveles vitales,
en tanto en que en cada nivel yo esté verdaderamente, o sea, es decir, esté mi conciencia, esté mi reflexividad, esté mi compromiso en hacer algo con el otro y llevarlo a cabo y terminarlo y tener amistades, sí, duraderas, fuertes, en donde yo pueda, digamos, refugiarme, encontrar hospitalidad, como dice Levinas, en cualquier momento, cuando yo esté enferma, en donde yo pueda encontrar cuidado, atención, un oído, un abrazo, empatía. Entonces ahora, en lo que resta, vamos a escuchar sus experiencias de cuerpo social potencial. ¿Sí? Bueno, es que me quedé antes de la pregunta del examen. Antes del examen. Es que justo recibí una llamada de que parece que aprobaron un amparo de un conflicto socioambiental que tenemos en Tepoztlán desde hace ya como 9 años, que es la ampliación de la Peracuautla, de la autopista. Entonces parece que hoy tenemos un amparo una vez más aprobado para el ejido, para que suspenda las obras. Una vez más, ya lo tuvimos 3 años y ya hagamos chanchazos de que sale. Sin embargo, el proceso social, ambiental, ha sido, y es aquí donde me quedaba yo justo pensando antes de la pregunta del examen, lo complejo que es lograr un proceso social conjunto. Tú puedes tener lo que consideras la verdad en tu mano, los documentos, y que estamos destruyendo al planeta, que el cambio climático, que las islas de calor, y que los frutos de las carreteras, y la tala de los árboles, y todo el mundo te dice, sí, vamos a marchar, ¿no? No llegan. Llegamos 10, 15 durante estos 8, 9 años que llevamos en un proceso, ¿no? 8, 10. Entonces, bueno, esto sí, qué padre, no vamos a dejar pasar lo individual y la interdependencia y lo colectivo y las luchas sociales, y no soy yo, somos todas, otros ya, todos ya. Y no, pero no llegan, no pasa. O sea, finalmente lo que se ha logrado se ha detenido por un amparo que hacemos otra vez 5, que se hacen. Hicimos un foro ambiental con una participación amplia levantamos al mismo tiempo una encuesta, 112 personas en el municipio, y les preguntamos, ¿quién consideras que es responsable? ¿No? Yo dije, ahorita todas mentadas de madre al gobierno. No, más del 70% de las respuestas consideraron que es un asunto individual. ¿No? Y generas 40 toneladas de basura al día. Entonces, ¿dónde quedó lo individual? Bueno, o sea, son como las preguntas que traía en la cabeza, porque sí, ¿no? Aquí, ¿no? En la voz, en el mensaje, pero en el accionar, en la actitud, no sé, quisiera yo saber qué es lo que se necesitaría o que necesitaríamos para que realmente genere todo esto de lo colectivo y todo esto de lo social, y que sí vamos todos juntos. O sea, bueno, gracias, hice catarsis. Podemos pasar a las experiencias Pues ya empezó, ella es de alguna manera es una experiencia. Sí, claro. Ok, ¿quién más? Yo escribí algo. Lo voy a leer. Retomé algunos conceptos del ecofeminismo, del posthumanismo y del cuerpo sin órganos de Deleuze. Y escribí esto: para potenciar el cuerpo tendríamos que trascender lo que sea considerado humano. Lo que sea considerado humano se ha materializado en el hombre blanco occidental joven. Ese es el cuerpo que se ha hecho válido en el cuerpo social. Ese es el cuerpo que se reconoce, el que pertenece, el cuerpo privilegiado, el cuerpo digno de ser amado. El cuestionar lo humano implica impugnar la tradición del humanismo, que es, como dice Ariana, antropocéntrico y androcéntrico, que separa y jerarquiza al humano de todo lo que se considera no humano: el colonizado, el esclavo, la mujer, el migrante y el animal. El otro siempre es el cuerpo desechable, el que puede ser lastimado, el
el cuerpo que se mata o que se deja morir. Un cuerpo potenciado tendría que ser uno que reconozca a otros cuerpos humanos y no humanos. Implica reconocer la capacidad del cuerpo para dañar y ser dañado, tocar y ser tocado. Saber que el cuerpo del otro y su historia es parte de tu propio cuerpo. Aquí retomo una cita de Butler que dice: el cuerpo puede convertirse y se convierte en el sitio donde se transmiten los recuerdos de otros. El cuerpo es un sitio de transferencia en el que tu historia se convierte en la mía o donde tu historia atraviesa la mía. Un cuerpo potenciado es el que entiende que el cuerpo individual es parte del cuerpo colectivo, del cuerpo social y político, y que actualmente esos cuerpos sociales y políticos están normados en lógicas racistas, heterosexistas y especistas. Un cuerpo no puede potenciarse en sistemas opresivos. Por tanto, como dice Haraway, un cuerpo potenciado tiene relaciones éticas con otros seres, orgánicos, inorgánicos, humanos, no humanos, desde las mitocondrias hasta las máquinas. Un cuerpo potenciado es un cuerpo vulnerable. Sabe que su existencia corporal depende de sistemas de apoyo que son tanto humanos como no humanos. Si un cuerpo potenciado existe con otros cuerpos, es parte de esos cuerpos, se envuelve en ellos. El cuerpo de uno y el límite del otro están desdibujados. Somos cuerpos abiertos, como advierte Deleuze. El cuerpo existe fuera de sí. Pero el cuerpo social también requiere que nos reapropiemos de nuestros propios cuerpos. Deleuze dice que el cuerpo es la superficie en donde está inscrita la cultura, y esa cultura es violenta. Nos ha asignado identidades en una subjetividad capitalista y patriarcal. Requerimos examinar los dispositivos que nos han subjetivado y han moldeado nuestra identidad, y así de valorar el papel transformador de nuestra propia reinvención. ¿Y cómo nos reapropiamos de nuestros cuerpos? Dicen Deleuze y Guattari, con un cuerpo sin órganos. Ellos dicen que hay que quitarle los órganos al cuerpo porque las normas están inscritas en nuestros órganos y las funciones médicas le han asignado una cierta función a esos órganos. Así que un cuerpo sin órganos implica destruir el cuerpo normado, ese organismo que da orden a lo inordenable, que le da función a nuestros órganos y a nuestras vidas. Los órganos están jerarquizados, localizados y limitados a esas funciones que les ha asignado. Y aquí quiero terminar con una cita que me gustó mucho de Derrida, en donde él dice que a los ojos siempre se les ha dado la función más importante, que es la de ver, ¿no? O sea, que ha sido oculocentrista, la función del ojo. Y él se pregunta si no son las lágrimas más importantes para el ser humano que el ver, ¿no? Porque lloramos de risa, lloramos de tristeza y por otros afectos. Así que este cuerpo sin órganos quizá sería la forma de reapropiarnos de nuestro cuerpo. Excelente, sí, me gustó mucho. Bueno, pues yo voy a presentarles un trabajito que ojalá de risa más que de... Bueno, ya lo logré. Bueno, ok. Entonces, parte lo voy a decir y parte lo voy a leer. Quieta, me encuentro con mi uniforme escolar, 5º grado de primaria, 1968. Estar en el lugar elegido, en el hogar seleccionado, en otra cultura, en México. Soy una digna hija de inmigrantes. Un día cualquiera, no llegó mi mamá a la escuela por mí. Pasaba el tiempo de niñez, era más largo. Estaban otras niñas también, veíamos ese portón verde. Se veía más grande conforme pasaba ese tiempo. Llegó mi papá, quien nunca aprendió a manejar, entonces llegó en taxi, nos subimos en el taxi, todo era una alteración.
y fuimos a la delegación Álvaro Obregón. Ahí estaba detenida mi mamá. Estaba frente a una mesa. Estaban escribiendo unos papeles que tenían que firmar y así poder retirarse. Las últimas palabras de las personas que la interrogaban, policías o algún tipo de autoridades, fueron: esta señora, no lo vuelva a hacer. Aunque le parezca injusto, le parezca absurdo, le parezca que usted tiene que intervenir, no lo vuelva a hacer, no son costumbres aquí. Si lo vuelve a hacer puede terminar en la cárcel. No lo vuelva a hacer. No son costumbres de aquí. Nos retiramos sintiendo la tristeza de mi madre. La luz que la caracterizaba estaba un poco apagada, lloraba por dentro. Algo se había roto. En la avenida Insurgentes, mi mamá había presenciado cómo un auto había arrollado a un niño, dejándolo tirado, inerte. Mientras el auto aceleraba, ella frenó, apagó el motor, bajó del carro, se acercó al niño, checó si estaba vivo y apenas había comprobado que estaba con vida. En ese momento se llamó a la ambulancia, llegó la patrulla. Se arremolinaron muchas mujeres. La policía aprendió a mi mamá y en eso gritaron muchas mujeres. No hubo desinterés. Ella no fue. Ella se paró a ayudar. Ella no fue. El policía prestó oídos. Alguna suerte hubo. De todos modos fue apresada. El niño partió en la ambulancia y mi mamá en la patrulla. Había otros momentos en los que olvidábamos las costumbres del país, donde se cantaba, se tocaba guitarra, se tomaba cerveza Corona y tequila. En estas tertulias me pedían cantar Los Laureles y yo cantaba, feliz de sentirme tan mexicana. Y aquí voy. Ay, mis instrumentos. Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos y dime si estás comprometido. Ok. Y todos celebraban mi tono tan mexicano. Y entonces yo aprendí a decirle caireles a mis colochos y aprendí a decirle chinos a mi murruquera. En 1966 al 68 las tertulias en mi casa eran muy divertidas. La reina de la casa era Irma Kraus. Kraus Irma le decía a mi padre, compañera de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Kraus Irma bailaba sorba el griego, cuando la fiesta estaba de lo más alegre, cuando el ánimo hacía que se olvidaran las diferencias, los orígenes, las injusticias, y se brindaba por el aquí y el ahora. Aún escucho la música y en mis ojos está la imagen de la portada del pequeño disco de acetato del 45, negra, color naranja, y la silueta de un gitano aplaudiendo, bailando, y aún escucho esa música acompañada de todos con las manos. Tarán, 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 Ok. Kraus Irma era delgada, muy delgada. Flotaba como una espiral. Daba vueltas hasta lo más rápido. Con una trenza larga que le llegaba hasta los glúteos, una preciosa trenza castaña que manejaba con orgullo y soltura como sus aretes grandes y exóticos.
Era hermosa, nariz afilada, voz ronca, sus manos largas, dedos anillados, sonrisa fácil. En ese año, las tertulias también dieron otro giro. El 3 de octubre fueron reuniones de dolor, de desesperación, de ayuda, de organización. Los dos hijos de Kraus Irma, los gemelos, habían desaparecido. Habían ido, como todos los universitarios, a la marcha de Tlatelolco. Los estudiantes habían sido atacados por el ejército. Había muertos, detenidos y muchos desaparecidos. Entre ellos, los gemelos. Yo me abrazaba con Eric y con Ludka, sus dos hermanos. Aquella mujer lloraba de dolor e impotencia y recibió el apoyo hasta encontrarlos. Se habían refugiado en los túneles y en las zanjas adyacentes a las pirámides ancestrales y testigas de la masacre, hasta que ya no hubo movimiento afuera y pudieron salir, estaban a salvo. Sí, señora, esto se acostumbra en este país, como dirían aquellos de la delegación. Muchos años después me encontré con Ludka, la hermana mayor de los gemelos. Hablamos de mi padre y de su madre, de esa unión que tenían fuerte y solidaria, intelectual, amorosa, de admiración mutua, de reconocimiento, de amistad entrañable. Queriéndole expresar mi recuerdo y cariño por su madre, le dije que me había dado un consejo, que nunca en la vida lo había yo olvidado. Que nunca corras cuando esté lloviendo. Esta frase la dijimos las dos en coro, como si lo hubiéramos ensayado, como si hubiéramos estado en una presentación pública. Lo juro, fue así, ¿eh? Yo me sorprendí y a ella le pareció de lo más natural y ambas nos sonreímos. Ludka y yo habremos charlado escasos minutos cuando se quedó callada y empezó a buscar en su bolsa de antropóloga, quiero decir grande, con características étnicas bordadas. Algo que evidentemente estaba segura debía de estar ahí, y sí, efectivamente ahí estaba. Y entonces abrió con toda parsimonía el puño de su mano para dejarme ver una bolsita de gamuza y extraer de ahí un ámbar. Este era oscuro pero translúcido, de unos 4 centímetros de alto por 2 de ancho, pulido finamente. Y portaba en el interior una hoja de eucalipto enterita y preciosa. ¿Ves la Virgen de Guadalupe adentro?, me preguntó. Ni negué ni acepté. Intuí que en realidad no era relevante mi respuesta. Se le regaló tu papá a mi mamá. Se la dio de amuleto para su suerte. La cuidó siempre, siempre. Me dijo quedamente, soplándome al oído. Ludka guardó en cuestión de segundos el ámbar en la bolsita en la etnobolsa, se levantó y se fue súbitamente, como dejando por sentado que todo estaba dicho entre las dos. Hay costumbres en este país, como dirían aquellos. Pero sé que hay hermandades más fuertes que esas costumbres. Ahora sé entender la intermitencia entre la ciudad celeste y la doliente, entre la celeste y la doliente, entre la celeste y la celeste, entre la celeste y la celeste. Y sé saberme comunidad hospitalaria, con servicio, cuidado y gratitud. Gracias, Reina. Realmente conmovedor, inspirador. Sí, es el cuerpo social potencial. Gracias. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Por acá? Después de eso.
¿no? Todo eso. Es una buena nota para... ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo estaba pensando en que hay una teoría de Laurel Todd que habla sobre el planeta como la teoría de Gaia, que nos dice que este es un cuerpo donde los ríos son las venas, los seres vivientes son los organismos vivos, y no solamente le da un poder al ser humano, sino que a todas las especies de vida les da un papel predominante como sistema. Entonces, al leer esto recordé que cuando somos niños generalmente tenemos esta concepción práctica, o sea, como por sentido común. Y a la mayoría de los niños, por lo que he visto, les duele, son empáticos con la vida, más allá de lo que se nos ha enseñado. Entonces aquí yo creo que una opción que podría ser a lo mejor útil es recuperar una idea del hinduismo que dice que hay que tener mente de principiantes. Y esto me remite como a esta parte de volver a ser niños y de volver a tener una conciencia de lo no aprendido, porque está muy bien aprender y vivir cosas y adquirir conocimiento, pero también eso al mismo tiempo creo que nos separa un poco, nos va separando entre más adquirimos y más tenemos, más llenamos este cuerpo con ciertas cosas adquiridas. Entonces, creo que una forma a lo mejor de potenciar el cuerpo podría ser vaciarlo un poco y volver al origen a lo mejor. Gracias. Sí, es bien interesante lo que traes. Sí, creo que tenemos que volver a aprender lo vital, a construirnos, incluso aprender a amar, porque nadie nos ha enseñado cómo sentimos la necesidad de amar y ser amados, pero todavía no tenemos una paentilla, es decir, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Cumplir esto tan vital, el amar de manera vital, creativa, creadora, que genere más amor. Sí tenemos que aprender de nuevo eso. Y de alguna manera es como podemos decir, un develamiento o algo que tenemos nosotros que descubrir, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, en el conjunto de la humanidad no ha habido una época en donde el amor sea lo primordial. Y tal vez es nuestro tiempo, en donde el amor sea lo primordial, a pesar de todo. Me hiciste pensar en esto que tiene mucho que ver con los feminismos, que es el asunto de la deconstrucción, ¿no? Y de lo complejo que es la deconstrucción, ¿no? Porque finalmente, como nos hemos construido, pues nos crea una serie de lazos que nos permiten comunicarnos, vivir, compartir, etc. Pero sí con la deconstrucción como un reto, ¿no? Para entendernos en esta interdependencia, ¿no? También. Pero bueno, me quería un poco pensando en que hay un otro sentido en las acciones colectivas, ya sean estas acompañadas o no. Porque si de repente me preguntaran si yo volvería a hacer lo que hemos hecho estos años en relación al asunto ambiental, particularmente para el municipio de Tepoztlán, pues sí, lo volvería a hacer. Porque el asunto no necesariamente es hacer algo en la expectativa de que lleguen las multitudes a hacerlo, sino en que el hacer algo sí sigue siendo un asunto colectivo, porque la expectativa es que el impacto posterior sea colectivo, aunque este no sea visible y a lo mejor comprendido, ¿no? A lo mejor esto suena egoísta o poco humilde de mi parte, pero finalmente sí hay un proceso colectivo, aunque este no se refleje o no sea visualmente lo que se espera cuando se habla de lo colectivo, aunque el ruido que se haga no sea lo suficientemente plural, ¿no? Sigue siendo un proceso colectivo, aunque no sea, insisto, estas multitudes las que lleguen a ser partícipes o no de eso. Sí,
Ahorita me hiciste recordar mi propia experiencia. Pues yo soy hijita ahora sí que de todos los movimientos que vinieron después del 85, del temblor, de toda esta que se hizo por la defensa de la gratuidad en la universidad, del CEU, ¿no? En el 87, 88, y luego soy fundadora del PRD. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo asistía a todos, íbamos 5 personas y una de las 5 era yo. Entonces así estuve como durante 10 años, o sea, cada semana asistía a unas 2 manifestaciones de algo, de toda índole. Y realmente yo no me sentía en absoluto mal de ser una de las pocas personas, de hecho me sentía muy bien, yo estaba ahí, ¿no? Y fue mi despertar político, y sí, me siento muy orgullosa de haber sido una de esas 5 personas. Sí, está muy bien, eso no importa, ¿no? Ya después, la maravilla, me di cuenta que ya no éramos 5 personas, que éramos ya miles de personas. Entonces cuando uno constata eso, es así como que wow, ¿no? Fuimos de los primeros. Y no importa el desenlace, como lo podemos ver en el PRD. Después ya. Por ejemplo. Sí, yo creo que recuperando algunas de las cosas que dijo Ariadna en esto de que en los movimientos siempre, a mí me pasó igual, fuimos poquitos, ¿no? En muchos movimientos sociales, pero Olga Bustos, que es una psicóloga que ya falleció, feminista, muy importante dentro de la psicología, ella me enseñó el concepto de minorías activas. Y fue muy importante, y ha sido muy importante, porque ella, y el feminismo es una muestra, y además para mí es un movimiento muy esperanzador, porque es de los pocos que no están en crisis, te permite entender que existen siempre eso, ¿no? Vanguardias y gente que aunque sean poquitas, el cambio es muchísimo que a veces se da, ¿no? O sea, y el feminismo a nivel cuantitativo, podríamos decir que ha sido muy poquito, pero a nivel cualitativo creo que ha sido muy importante, sigue siendo, y hay mucho que hacer, pero es muy importante, a mí me parece fundamental. Y creo yo que en cualquier actividad que podamos mostrar donde hemos intervenido, algo que es pues maravilloso, además de ver los cambios que puedes hacer o gestar junto con otros o con otras, es esto que te da y que tiene que ver con la felicidad y con la risa, en lo que te regresa los movimientos, las personas y las relaciones, ¿no? Porque, y puede ser aparentemente negativo incluso, pero en todos los procesos, si tomas conciencia, te está dando mucho, ¿no? Y a veces te regresas a ti misma, te regresas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y cómo lo puedo modificar para que tenga otros efectos? Y hay efectos maravillosos que tú dices, ¡ay, qué rico! Y lo ves, o sea, yo creo que los trabajos que... Yo he realizado mucho trabajo con docentes desde hace 40 años, desde la ENE Iztacala, han sido a veces muy ricos y a veces pues un poco así que dices, ay, ¿por qué salió por ahí si lo que estábamos haciendo era esto? ¿Por qué nos reprimen, no? Pero después te vas dando cuenta que es parte de ese proceso y que te encuentras con muchos sujetos y niñitos y niñitas que replican lo que tú estás haciendo. Y es muy satisfactorio, ¿no? O sea, he trabajado con algunos estudiantes en servicio social aquí en psicología, y el último, que es el que estaba más atrasado en que yo le diera sus papeles, viene y me presenta una, no réplica, sino una innovación que hace
del trabajo que yo estaba realizando y que él tomó, y me dice que lo está realizando con algunas personas y con las psicólogas. Le dije, ¿por qué no habías venido? Pues con esto te firmo. Es maravilloso lo que estás haciendo. Y yo creo que esas satisfacciones son muy importantes también a partir de la edad que una tiene, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo el tránsito de mis compañeras que son muy jóvenes al tránsito que tú dices, bueno, yo ya he hecho por diferentes lugares cosas y puedo gozosamente encontrar también algunos elementos que me permiten enriquecer mi práctica y pues estar bastante feliz, ¿no? Pese a muchos problemas que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Sí, es muy interesante esta experiencia que traes, Mara. Creo que las personas que hemos tenido la suerte de que nuestra experiencia de vida esté siempre volcada o en conjunto con los otros, sea en resistencia, en defensa, sí podemos hablar de una plenitud. Y creo que esta tendencia que hubo hasta ahora de como de estar solo, de buscar la individualidad, ¿no? Vivir solo y todo esto es una tendencia completamente negativa, nefasta, que te arruina la vida. Estar solo nunca ha sido una opción. Estar con los otros, para cualquier cosa, compartir algún gozo, compartir la defensa de algo, siempre es la respuesta. Es lo que nos saca de estar dale que dale, ¿no? Con uno mismo. Y cuando uno comparte incluso todos los conflictos que uno trae, a los problemas, alguien va a encontrarle a uno una solución, va a haber una salida, va a haber un camino y va a ser acompañado, y eso ya uno lo libera mucho. Entonces creo que lo peor que uno puede hacer es recluirse en sí mismo. Entonces, hay que salir y creo que las experiencias de vida que han estado en este acompañamiento dan cuenta de ello. Son vidas muy plenas, muy enriquecidas. Bueno, yo quiero hacer un anuncio para el siguiente curso, que tiene que ver con esto. El siguiente curso, que da una continuidad a lo que hemos visto hasta ahorita del cuerpo potenciado, se llama La Era Dulce en el mejor de los mundos posibles. Hablando precisamente de aprender el amor, de aprender esto de volver a aprender. Y está basado en la obra de Michel Serres, pero vamos a retomar algunos de los autores que aquí hemos visto. Obviamente Michel Serres va a tomar a Leibniz, a Spinoza, a Deleuze y a Foucault. Entonces vamos a seguir en esta misma, digamos, atmósfera, y creo que vamos a hablar de lo que él llamó la era dulce, porque en francés es douce, pero tiene dos acepciones esta palabra en francés, que es douce y que es lo dulce, pero también lo sutil. Y él habla precisamente que ahora las guerras ya no se libran tanto como con el acero, sino por internet. Entonces en eso consiste más bien lo dulce, o lo sutil. Es decir, claro que se libran guerras que destruyen las vidas de muchas personas a través de estas guerras por internet, cibernéticas, pero se están llevando a cabo de otro modo. Tenemos que aprender de qué modo se están llevando a cabo y qué es eso del mejor de los mundos posibles, que es un concepto del mejor de los mundos posibles de Leibniz. ¿En qué consiste, digamos, el que todo sea compatible en un mundo? O sea, para que sea posible un mundo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Como decía Kant. Entonces vamos nosotros a reconocer
de nuevo todos estos autores y cómo entonces podemos nosotros ir caminando en estos múltiples niveles que nos ha enseñado Butler. Y este curso va a dar paso después ya al siguiente curso, que va a ser de Hannah Arendt, que va a ser la vida activa, ¿sí? Que es la tercera parte. O sea, la vida activa es una continuidad del cuerpo potenciado. Entonces primero vamos a leer a Dulce y luego llegamos a la vida activa. Entonces este curso está pensado para el siguiente año, o sea, por estas mismas fechas que hemos llevado este curso, ¿no? Entonces para que vayan apartando su agenda más o menos en estos mismos meses, ¿no? Abril, mayo y junio, se daría con toda oportunidad el programa, las fechas y demás. Bueno, antes de finalizar y clausurar el curso, ¿hay algún comentario, pregunta, duda? Pues agradecerte muchísimo, Reina, o sea, a nombre de Úrsula, que me dejó aquí, me dijo que te agradeciera mucho, que nosotras, el programa de equidad y género, estamos muy contentas de estar haciendo este trabajo de interdependencia con el programa de ustedes y que vamos a seguir, ¿no? Entonces, estamos felices que no sea este año, yo ahorita estaba un poquito asustada, que dije, sino que sea el próximo año, porque nos vienen los cambios, porque viene también tu concurso, entonces es importante que sea el próximo año y que nosotras tengamos los teléfonos de todas ustedes para enviarles la información a tiempo, ¿no? Sí. Yo quiero decir que lo que me da más felicidad de llevarme hoy es liberarme de ser políticamente correcta. ¿Ya se acabó? No. Perdón, a mí sí me gustaría que quedaran grabadas como las impresiones de cada uno de los asistentes. Muy bien, me parece excelente. ¿Sí? Y que se graben. Bueno, para que todos podamos hablar. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Le agradezco la oportunidad de mirar desde una perspectiva distinta, más acercado al pensamiento de Butler, porque no es lo mismo leerla, que es difícil leerla, a poderla entender más descifradamente como usted lo hizo, bueno, por lo menos conmigo, y que me ha dado una pauta enorme para mi trabajo investigativo sobre los migrantes LGBT, y agradecer todo su esfuerzo y gracias. Gracias por tu presencia aquí. Pues bueno, yo también agradecer, fui súper feliz en este curso, digo, estando aquí, escuchándote y haciendo las lecturas. Creo que no solamente me sirvió en el ámbito profesional, sino en la vida personal, ¿no? O sea, estas lecturas y estos entendimientos como que llegan hasta la médula y dan nuevas formas de vivir, que creo que eso debería de ser, o sea, la función del conocimiento, ¿no? O sea, pensar nuevas formas de vivir nuestras vidas. Y pues muchas gracias infinitas por esto. Muchas gracias. El curso empieza, bueno, este segundo año, con algo de la mirada, que me parece importante, ¿no? Yo es la primera vez que me acerco como más a estudiar, siendo había leído algunas cosas de Butler, de algunos de los autores que mencionas, pero no en este trabajo más sistemático. Y desde ahí creo que lo que yo me llevo y me gusta mucho apreciar es el empeño que has puesto, o sea, cómo hay esta posición en donde no es nada más una presentación teórica, sino algo que se nota que hace sentido para ti y que desde ahí lo quieres transmitir. Y eso me parece que es muy revitalizante en el espacio académico, en donde no necesariamente la teoría adquiere como un sentido vital, ¿no? Y eso creo que es interesante. A nivel teórico me llevo muchas cosas a trabajar, algunas dudas, y creo que es importante también en el sentido de ir reflexionando
y pues generando, ¿no?, nuevas herramientas que nos ayuden a ver no solo las cuestiones que enfrentamos, sino cuáles serían algunas alternativas que podríamos ir construyendo desde distintos registros. Entonces, gracias. Gracias a ti. No, pues igual, obviamente, un profundo agradecimiento pues al CRIM, ¿no? También a ti, doctora, por permitirnos conocer desde esta mirada, como mencionó Erika, a Butler. Y pues bueno, para el optimismo de la risa y del tema de hoy, de todas maneras creo que desde la cultura mexicana esto de la risa y del humor debe ser un reto para la misma Butler, ¿no? Para ubicarnos y creo que yo me acuerdo que en el primer curso mencionabas algo que era en Butler, la importancia de este asunto era la mirada que cada quien poníamos desde nuestras propias especialidades, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no?, desde las ciencias de la comunicación, ha sido sumamente enriquecedor, porque bueno, pues para mí tiene que ver todo con un proceso de cómo la comunicación crea, ¿no?, construye, diseña y establece a toda una sociedad con el simple acto del habla, ¿no? Entonces, bueno, muy enriquecedor, muy agradecida y pues igual me llevo muchas tareas, pero muchas cosas muy valiosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, primero que nada agradecer también a la doctora Erendida que me invitó, si no fuera por ella no estaría acá, pero fue una grata sorpresa lo que me encontré en este curso. Gracias a ti también, Reina, por todo lo que nos compartiste. La manera de explicar, la manera de aportar, me pareció una forma muy exquisita de poder transmitirnos toda la pasión y el gusto que tienes por estos temas. Yo no había leído en realidad a Butler, pero lo disfruté. También las otras lecturas, algunos autores los conocía, otros no. Pero me pareció que fueron textos y conocimientos que podemos aplicarlos no solo a la investigación, sino a la vida cotidiana y que nos hacen repensar continuamente. A partir de que seguí aquí, yo estaba pensando en todo lo que nos decías y en todos los lados los quería aplicar y me cuestionaba muchas cosas, pero me pareció muy enriquecedor. Te agradezco infinitamente y espero poder estar acá en las próximas cosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo les agradezco mucho para la invitación que me han hecho, gracias a Senia que he podido venir por aquí. Y nada, sí, muchas gracias para compartir todas las lecturas, para ir más allá, para ser interseccional también en tu evaluación. Y sí, y me quedo con esas lecturas, tengo muchas broncas con las academias, ¿no? Porque como me cansan mucho, yo soy muy práctica, entonces, como digo siempre, y hasta aquí, ¿qué quieren decir al final, no? Pero no comprendo, entonces, pero con estas lecturas sí, creo que sí, que no hay una fuerza muy grande en el aplicativo, una fuerza muy grande que se puede llevar, y también conceptos muy fuertes y muy bien hechos, muy reales, ¿no? Lo de responsabilidad, lo de colectivo, de Butler, ¿no? Que sí, puedes aplicar a tu vida y eso es muy interesante. Y muy real, este realismo intenso que siento que me ha dado mucho. Yo vengo, de la antropología, pero siento este realismo que es lo que me queda. Gracias. Gracias. Yo quiero comentar rápidamente cómo surgió el taller, si te acuerdas. Yo había escuchado a Butler, porque la trajeron las funcionarias, y no entendí nada. Y entonces una vez en mi cubículo, si recuerdas que no sé por qué llegaste y empezamos a platicar y me dijiste que tú eras especialista en Butler, y te dije, no, sí, danos un taller, por favor. Y de ahí convencí a Úrsula de que fuera a hablar contigo, que lo acordara y que empezáramos a trabajar este tema que nos parecía a todas muy importantes, pero que justamente es muy compleja o tiene conceptos que si no has trabajado a los anteriores autores no lo entiendes, ¿no? Entonces yo también te agradezco profundamente. Entendí toda la conferencia ahora de Butler, entonces es así, otra cosa, ¿no? A ver
pasado por estos seminarios. Gracias. Sí, claro. Yo también me di cuenta de eso, de que podríamos entender a Butler plenamente, con lo que hemos visto, o sea, se maneja tras bambalinas todo el andamiaje conceptual y que lo sostiene, ¿no? Diga lo que diga, atrás está operando todo esta arquitectura conceptual, y creo que eso es lo que podemos ya comprender. Y yo creo que esa fue nuestra prueba de fuego. Sí, ya veo. Muy bien. Por este lado. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, pues yo también agradecer. Es la primera vez que estoy en este taller y me ha encantado. Yo no estaba muy acostumbrada a leer sobre filosofía, ¿no? Entonces, al principio algunos conceptos me costaban trabajo, pero creo que los explicabas muy bien, y también cuando yo me estaba ya pensando que era otra cosa, ya tú nos regresabas y nos decías, a ver, esto es el concepto, ¿no? Y está aplicado de esta manera, ¿no? Aunque ahorita se use de otra manera, a lo mejor, desde otras disciplinas, pero es esto, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, poder aclarar conceptos y poder entender que pueden ser aplicados, ¿no? Yo de repente empecé a relacionar todo, y yo decía, bueno, pero es que está hablando de mi tema, ¿no? O sea, es que esto lo puede, pero son los autores que estoy leyendo y que también están hablando de lo mismo desde otra posición, con otro tipo de lenguaje, pero está hablando de eso, ¿no? Con otro discurso. Entonces eso me gustó mucho, poder integrar lo que estoy trabajando, ¿no? Con muchos conceptos que tú pudiste, que nos pudiste aclarar. Y pues me voy con preguntas, ¿no? Me voy con preguntas también que hace Butler, ¿no? De cómo retar nuestras propias estructuras, ¿no? Y nuestras estructuras también académicas, ¿no? Cuando tú decías algo así como que es que el cuerpo potenciado implica pensar que lo que estamos haciendo es el máximo que estamos haciendo, es lo mejor que podemos hacer en ese momento, ¿no? La academia me parece que es algo como siempre muy retador y muy competitivo, y que muchas veces te hace sentir que no, que siempre tienes que estar dando más y más y más, ¿no? Y que siempre vas a estar como juzgada, ¿no? Siempre vas a estar como en una competencia, ¿no? Evaluada, ¿no? Entonces eso me hizo sentir como, wow, claro, pensar en mi propio cuerpo potencial, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues me gustó muchísimo y agradezco la oportunidad de poder haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Reina. Yo también te agradezco. Para mí es un espacio como muy rico, ¿no? En este momento, realmente yo estoy sentada más como en la onda laboral, teórica, Claro que siempre tiene esta ventana a nuestra propia vida y a lo que hacemos. Yo ahí sí estoy totalmente cortada por la tijera feminista y moscovichiana, ¿no? Que es la de las minorías activas, que es la del cotidiano, no nada más, digamos, como del pensamiento como más abstracto, más reificado. Pero a mí este curso me ha gustado mucho porque en el momento específico en el que está teniendo lugar, es un momento en que yo estoy como asimilando, procesando, integrando mucho, pues, porque tengo un movimiento muy grande a nivel personal, ¿no? Entonces, para mí, venir aquí, digo, además de decir, cerebro, por favor, regresa, ¿no? Que es de verdad, o sea, pensando en en estos tiempos y en estos procesos, hay esta parte, ¿no? Como del conatus, que tiene que ver con equilibrios también, ¿no? O sea, con esforzarse, con llegar a la potencia, o sea, con estar en la potencia, pero también que tiene que ver con equilibrios, ¿no? Y yo decía más de qué es lo mejor que puedo, o sea, no, era como que, ¿dónde estoy en este equilibrio, en este momento, entendiendo, digiriendo, mirando multifacéticamente, multidimensionalmente esto que nos estás ofreciendo, ¿no? Que siempre muy rico, porque además discutido y deshebrado en múltiples vías. Yo creo que ese es un lujo que nos das, que es como tu forma muy personal, muy particular, desde tu formación basta esto que nos presentaste, ¿no? Entonces por ese lado pues me voy como muy nutrida, muy apapachada, ¿no? Muy en puntos suspensivos, en potencia, ¿no? Muy en el conatus justamente, pero como muy feliz también, porque aunque ahorita un poco la parte más de la chamba académica está entre paréntesis, que no quiere decir que no se esté haciendo, sino que se está digiriendo de otra manera,
yo llevo algunos años trabajando, repensando un modelo de 5 niveles hipotéticos que viene de la parte psicoterapéutica, pero que he tenido ahí toda una reflexión y tratar de poderlo poner en práctica desde lo académico, ya no desde lo terapéutico, donde el cuerpo es en la primera dimensión. Entonces, por supuesto, y bueno, yo estoy totalmente cortada por la tijera de los feminismos diversos, pero también había tenido un acercamiento con Butler, ¿no? Y bueno, ahí, además, pero en lo queer, ¿no? Trabajando. Entonces, todo este rollo para decir que también me permitió repensar este modelo bastante y regresar al tema de origen para mí, que fue la maternidad. O sea, creo que he venido como eje de lo identitario en las mujeres estos últimos años, y bueno, ¿en qué momento vengo a pensar? O sea, ¿no? Personalmente estoy pensando en todo esto. Entonces yo, para cerrar, les quiero compartir una frase cuando ya hacía, ¿no? En esta parte como más mística, ¿no? Que me parece que lo integra muy bien, que es este poeta persa Rumi, ¿no? Que dice, o sea, él dice los amantes, o lo traduce como los amantes, ¿no? The lovers, pero yo creo que en el fondo es los amorosos, ¿no? En esta mirada, ¿no? Social potencial. Dice, los amorosos no se encuentran en un punto, están contenidos el uno en el otro todo el tiempo, ¿no? Yo creo que me acerca esta mirada del cuerpo potenciado socialmente que nos has compartido, y con esa frase cierro mi rollo y te agradezco y quedo de ti en esta potencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a empezar al revés con una frase de Jodorowsky, que dice: la finalidad de la filosofía es enseñarte a percibir la ilusión de la realidad. Entonces yo te agradezco que me hayas regalado esta carta náutica para navegar en mi propio ser, ¿sí? En mi entorno, en mi transhumancia también. Se utilizó aquí tu forma de acompañarnos de manera exquisita, creo que es la palabra adecuada, con claridad y con sencillez, y eso me ayuda mucho porque lo siento que está en el corazón, y ahí me lo llevo en el corazón. Claro, muchas tareas, muchas preguntas, pero muchas cosas que leer, muchos pendientes, apuntadísima para lo siguiente, y gracias por el regalo, gracias por esa carta náutica, por todas tus palabras y tu entrega para prepararlo también. Creo que eso se refleja en cada una de las sesiones, y pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo la reflexión de conciencia de mí misma y del mundo que me ha rodeado, a partir del cual he entrado en una dicotomía, en la dualidad, a partir del silencio. Me ha llevado a una concentración en donde todos los conceptos y toda esa gran riqueza que nos has mostrado se tiene que concentrar, para mí, en un silencio total, para ir poco a poco abriendo ese caleidoscopio que nos da la grandeza y enriquecimiento de ese sentir que nos has hecho vivir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus palabras. Pues yo voy a narrar mi experiencia del cuerpo social colectivo. Es es decir, es esta vivencia con ustedes, es este intercambio de saberes, es un intercambio que es trascendental, es un intercambio metafísico en donde
nos afectamos mutuamente en diferentes órdenes, en diferentes niveles. A mí esto me enriquece mucho para lo que sigue, para el conjunto de mi vida individual, mi vida colectiva. Para mí es muy difícil separarlos. Yo siempre he estado en colectivo. Difícilmente, más allá de mi pasaporte, no me reconozco como alguien, ¿no? Me reconozco siempre como con todas las personas que me rodean. Soy una persona sumamente gregaria, no podría estar sin alguien a mi alrededor, con todas las personas que comparto mucho de todo digamos, anhelo por descubrir, por develar nuevas formas de sociabilidad, como lo hemos visto con Foucault, como con Deleuze, digamos, este parkour en el sentido francés, que es como saltar siempre barreras, obstáculos, para alcanzar otro punto de inflexión, de reflexividad. Y creo que esto solamente se puede hacer con ustedes y con otras personas que estamos en esta misma sintonía, ¿no? Y que esperemos que poco a poco vayan siendo cada vez más multitudes, ¿no? Entonces todo se comienza, y en mi experiencia comenzamos 5 y después terminamos miles, millones, ¿no? Entonces en eso estamos, y creo que este curso esperemos que cada vez se abra para más personas, ¿no? Que pueda ser compartido, además de los videos, que puedan venir representantes de comunidades. Es decir, creo que sí tiene un potencial para muchas personas que pueden abrevar de todo lo que aquí se dice. Yo les agradezco nuevamente su presencia y espero que podamos estar juntos en el siguiente curso. Muchas gracias.